Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A veces parece que no está, ¿no? Parece. Pero tenga por seguro que Él jamás se va a alejar. Los que nos alejamos del Señor somos nosotros, hermano. Pero Él jamás se aleja, ¿no? Él siempre está con nosotros para protegernos, proveernos, alentarnos. Pero yo le digo, hermano, y me digo a mí mismo, no nos alejemos nosotros del Señor. Porque Él, repito, jamás se aleja de sus hijos. Amén. Pero es bueno tomar en cuenta también lo que dice. Porque hay algunos que parece que han leído que porque van a la iglesia Él está con ellos. Y el Señor primero da órdenes, ¿no? El que haga discípulos, el que esté bautizando, el que esté enseñando, aquel que está haciendo la gran comisión, dice que con ellos estará. Entonces confróntese también, hermano. Porque de repente usted viene solamente el domingo. Usted no es discípulo, usted no hace discípulos. Usted a nadie le comparte el evangelio ni le enseña la palabra de Dios. Entonces sería difícil creer que usted esté incluido en ese pueblo que el Señor acompaña. Cumplamos, hermanos, lo que Dios nos ha encomendado. Amados hermanos, ya tenemos los afiches para la conferencia y tenemos que comenzar a trabajar inmediatamente. Ha habido un pequeño retraso, siempre los entregamos con un mes de anticipación. Se han pasado unos pocos días, ¿no? Entonces tenemos, hermanos, que hacer muy rápidas las cosas. ¿Quiénes vamos a trabajar? Quien habla, mi familia, pero también el ministerio juvenil, ¿no? Algunos hermanos que de matrimonios también me han dicho que van a apoyar, pero esencialmente el ministerio juvenil, hermanos. Tenemos que ir a las iglesias de Puente Piedra, de Caraballo, de Ancón, de Comas, de San Martín, porque, amados hermanos, tenemos que ya dejar todo entregado. Amén. Y le quiero desafiar, hermano, a que no solamente dé su tiempo, a que no solamente dé su fuerza, su caminar, sino que también aún dé sus bienes. Porque quiero decirle que lo más precioso sería que usted vaya con sus propios pasajes, porque es para la obra del Señor. Amén. No es, amado hermano, que la iglesia no deba, sino es dar un apoyo al pueblo de Dios. Hay que recordar que tenemos que estar ya cancelando el alquiler de este lugar, la luz, todo ello, por lo cual mientras más podamos, hermanos, dar para la obra de Dios es mejor, ¿sí? Ahora, si usted definitivamente no puede, sobre todo los jóvenes, ¿no? De repente no tiene el pasaje, algo, usted pídalo a caja de iglesia. Pero si está en su posibilidad, usted délo todo para el Señor, hermano, ¿sí? Yo le quiero decir en gozo en el Señor, hermano, que tengo meses, pregúntele a la tesorería de la iglesia sin pedir los pasajes de la obra. ¿No? ¿Dónde está Chile? Chile, no pido los pasajes, ¿no? Yo de mi propio dinero, hermanos, estoy financiando mis pasajes. El día de hoy me toca irme hasta Villa María del Triunfo, a la obra de afiliada. Yo no estoy pidiendo pasajes a la iglesia. En un momento de necesidad tal vez lo haga, pero hermano, mientras pueda, también es un apoyo a la obra de nuestro Señor. Amén. Y déjeme decirle que si quien habla por mi familia, que somos los levitas de esta iglesia, lo hacemos, cuánto más usted debe de poder también. De repente usted tiene carro, hermano, pues ponga su gasolina para la obra del Señor. No hay nadie que haya dado para el Señor que quede Dios debiéndole. Dios dice que no es deudor de nadie. Entonces, hermano, Dios le va a recompensar a usted muy grandemente lo que usted dé para el Señor. Amén. El día de hoy, hermanos, luego de la palabra, voy a hacer entrega de algo que debía hacer en el culto unido, ya no fue posible, pero voy a entregar los certificados a los hermanos que han terminado los 2 últimos cursos. Hay algunos que terminaron restaurando la iglesia y otros que terminaron reconociendo a los falsos maestros. Ambos grupos de hermanos van a recibir su certificación, aquellos que tuvieron o que tienen de 13 para adelante. Amén. Hermanos, quiero decirle desde ya que desde el día jueves, viernes y sábado, toda reunión de la iglesia, estudio bíblico, todo queda suspendido. ¿Por qué, pastor? Porque tenemos que trabajar en la entrega de los afiches, ¿sí? Todos aquellos que estamos en el estudio bíblico del jueves, del viernes, en las reuniones de los sábados de jóvenes, de adolescentes, no va a haber reunión para poder entregar los afiches y las invitaciones, hermanos, ¿sí? No es que estemos cancelando la obra, es que estamos un momento suspendiendo las reuniones regulares para poder trabajar en este evento. Le pregunto, hermano, cuando usted organiza algo como familia, ¿no sacrifica algunas cosas de su casa?
Usted de repente sacrifica un poco de dinero, de repente usted deja de hacer algo porque está organizando. Tal vez el cumpleaños de su hijo, el quinceañero, el aniversario, tal vez vienen familiares, no sé, y usted suspende algunas cosas para hacer eso. Pues nosotros somos una familia y necesitamos, si queremos bendecir a otros, poder, hermanos, sacrificar algunas cosas, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo el jueves, hermanos? Junto con mi esposa y con mis niñas, viernes, sábado, yo me voy a recorrer muchas iglesias. Y tal vez sea el que más me exija porque hay iglesias bastante escondidas que es bien difícil que usted llegue si no conoce. Entonces el que tiene que ir para esos lugares somos mi esposa y yo, ¿no? También hay nuevas congregaciones que me han pedido y que no conocen más que a mí y a mi esposa. Y es necesario que yo mismo vaya. Entonces, hermanos, por ese motivo, jueves, viernes y sábado, las reuniones quedan suspendidas. Y todo aquel que me diga, pastor, yo también quiero entregar, amén, hermano, acérquese a mí, le voy a dar las direcciones en nombre del pastor. Los pastores ya están avisados que le va a llegar esa invitación, una buena cantidad. Y los que no, les voy a estar avisando. Usted solamente llega, hace la entrega del afiche, ¿no? Hace la entrega de la carta y inmediatamente puede retirarse, ¿no? Para poder recorrer, hermanos, las congregaciones, ¿no? Entonces tenemos que tener esas cosas muy, muy en cuenta. Y recuerden, vamos a necesitar, hermanos, en este caso no manos, sino pies, ¿no? Que vayan a entregar, hermanos. Si alguien quiere unirse a los que vamos ahí, amén. Por si acaso, hermanos, no es aquí a la vueltita, no es a la iglesia del pastor Guillermo. Son 90% Lima Norte y también hay un pequeño porcentaje de iglesias que están en Cieneguilla, en Santa Anita, en Huachipa, y hasta ahí, amados hermanos, vamos a tener que llegar. Le doy también la buena noticia de que parece ser que van a venir también hermanos desde Ica, ¿no? Y amados hermanos, ese es un desafío. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hospedar a algunos hermanos. Y justo hoy día yo voy a hablar algo de eso. Pero amados hermanos, es muy probable que desde Ica, mismo centro de Ica, y desde Nafta estén llegando algunos hermanos también. He hablado con el pastor y él me dice, sí, Evo, yo quiero que mi congregación, mis jóvenes, mis matrimonios estén llegando, ¿no? Entonces, hermanos, dispongámonos para trabajar para el Señor. Por lo pronto, entrega de afiches y cartas de invitación. Luego, limpieza de templo, limpieza de sillas, ordenamiento, y luego el mismo momento. Todo con el propósito de dar fruto. ¿Amén? ¿A quién vamos a bendecir? A mucha gente del pueblo de Dios y tal vez algunos que no son parte del pueblo de Dios, pero que reciban la palabra. ¿Amén? ¿Por cuántos hay fiesta en el cielo? Por unos 100 que se arrepienten. Por uno. Entonces basta con que una persona sea bendecida para que nosotros nos alegremos en el Señor. Recuerdo la historia de este multimillonario que dio $1 millón para una campaña y se convirtió una sola persona. Y los que lo entrevistaban le dijeron, usted debe estar triste, ¿no? ¿Por qué? Le dijo. Porque usted ha dado $1 millón, seguro usted pensaba en multitudes y se ha convertido uno. Y este millonario cristiano le dice, usted está bien equivocado. Si el Dios Todopoderoso envía a su Hijo por uno y hay fiesta por uno, yo me alegro porque mi $1 millón haya rescatado a una persona. ¿Cuánto dicen amén? Amén? Entonces así trabajamos para el Señor. Antes de entrar a la palabra, quiero dar un anuncio, hermanos. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Amén. Y en la iglesia tiene que haber orden en todo. Orden en el culto, orden en las ofrendas, orden en nuestra conducta afuera, orden en los matrimonios, pero también orden en las relaciones de pareja previas al matrimonio. Si acá hay novios, hermanos, no pueden ser novios a ocultas. El pueblo de Dios y sobre todo los líderes tenemos que conocer quién es novio en este lugar. Amén. Si hay una pareja aquí de enamorados que van a caminar hasta el noviazgo, también tenemos que conocerlo para que no haya confusión. Oye, yo los vi de la manito, todos ustedes ya saben, ¿no? Ellos son una pareja con cobertura de los pastores y los líderes de la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, yo ya había dicho que luego de los últimos matrimonios no hay aquí o no había ninguna pareja de enamorados ni novios. Ya todos estaban casados. Pero esa etapa el día de hoy se termina. Sí, desde hoy va a haber una pareja de enamoramiento, de enamorados, con plena cobertura de los pastores de esta iglesia. Quiero que se pongan de pie Mijail y Sonia, ¿sí? Amén. Denle un aplauso al Señor. Quédense de pie todavía. Hermanos amados, ellos han venido conversando con nosotros. Creo que había cosas, había tambores que sonaban, ¿no?
Pero amados hermanos, desde el día de hoy, ellos tienen pleno reconocimiento de los pastores y por lo tanto de la iglesia, ¿no? Ellos son una pareja de enamorados, vamos a llamarle así, y tienen pleno respaldo de nosotros. Amén. Dios les bendiga. Mijael Soli, un aplauso más, vamos a darle a Dios. Gloria al nombre de nuestro Señor. Y como yo les he dicho, hermanos, los que empezamos una relación en la iglesia, nunca debemos pensar, si me va mal la termino, que no importa. Debemos de caminar hacia un noviazgo y del noviazgo al matrimonio. Yo sé que hay circunstancias que han hecho que parejas de enamorados o novios terminen, pero no es eso lo que debe de haber en el pueblo de Dios. Amén. Por eso debemos de conocernos, debemos de conocer las familias, debemos de saber las grandes virtudes y los grandes defectos tal vez de la persona. Y yo le doy una recomendación, hermano, que con mi ya casi 13 años casado y 16 años de relación con enamoramiento y noviazgo, hermano, nunca diga, bueno, cuando nos casemos cambia. Usted suponga que nunca cambia y que con esos defectos usted va a ser pareja toda su vida. ¿Me escuchó? Nunca diga, va a cambiar, por eso me vi bien. Cancele eso. Usted diga, con ese defecto, con esos dos o con esos tres, si nunca cambia, igual caminamos, igual amo, igual tolero sus defectos. Esa es la manera, ¿sí? Porque si no cambia, no, que mía, que nunca cambió. No piensen cambiar. Está bien que todos debemos de querer ser mejores para Dios. Amén. Todos debemos querer ser mejores para nuestro cónyuge. Excelente. Pero la perspectiva es, aunque no mejore ni un milímetro, así en este momento yo escogí y caminamos juntos toda nuestra vida. Amén, hermanos, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos con mi esposa y conmigo, ¿no? Yo me casé con mi esposa sin saber clavar un clavo y sigo sin saber clavar un clavo. Y mi esposa sigue amándome y sigue soportándome en mis defectos, ¿no? Y yo también sigo amando a mi esposa en sus tremendas virtudes y en un solo defecto, que el único que tiene en todos estos años que yo vivo con ella, ¿no? Entonces, amados hermanos, usted ya sabe, y ese es el orden de la iglesia. ¿Quién es la única pareja de enamorados con cobertura? Son ellos. Que más adelante vaya a haber varios ahí que están que me ruegan, bueno, ¿no? Pero, amado hermano, vamos a esperar ahí algún tiempito más para eso. Gloria a Dios. Amados hermanos, la semana pasada estuve continuando con este tema del ministerio pastoral. Y vuelvo a aclarar que no estoy tocando lo que el pastor hace todavía en el área de la obra, sino estoy tocando lo que el pastor debe de ser. He dicho que ningún pastor puede ser perfecto y llenarlo todo, pero tenemos que caminar hacia eso. También he dicho que el pastor puede fallar en alguna de estas cosas, pero no puede mantener una línea de pisotear la palabra del Señor. Estamos estudiando en base a 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Y la última semana estuvimos viendo que el ministro de Dios, versículo 2, debe de ser prudente. ¿Qué es la prudencia? Anticiparse a las posibles o a los seguros perjuicios de una decisión o de una acción para abstenerse de esa decisión y de esa acción. ¿En qué área debe ser prudente el pastor, el líder? Y por supuesto toda la iglesia, el pastor y el líder es ejemplo. En el área espiritual, en el área familiar, en el ministerio, en la economía, en todas las áreas debemos ser prudentes. Amén. El día de hoy, hermanos, voy a dedicarme a las dos siguientes características del pastor, para ejemplo, y por lo tanto debe tener la iglesia, que el apóstol Pablo nombra. Y luego de decir prudente, él nombra dos palabras. Dice decoroso y hospedador. Decoroso y hospedador. Y a esas dos palabras me voy a basar en el día de hoy. Y quiero decirle, hermano, que voy a irme al original para ver qué es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, pero también voy a respetar las posiciones de otros eruditos bíblicos o de otros teólogos o de otros estudiosos, y voy a decirle todas las posiciones. Amén. Una de las cosas que no me gusta es cuando el pastor de una iglesia o el predicador dice su posición o la posición de su denominación y deja su iglesia allí. Eso se llama irresponsabilidad pastoral. Los pastores, los líderes, los que predicamos, enseñamos la palabra, tenemos que decir nuestra posición, pero decirle a la iglesia que hay otras posiciones y respetar esa posición. Primero, porque existen, y segundo, porque puede ser el que está predicando el que esté equivocado.
Puedo ser yo el que esté equivocado en mi posición, por lo cual, quién sabe si uno de ustedes estudia, escudriña, y usted dice, ¿sabes qué? Yo discrepo con esta posición de mi iglesia, porque miren lo que dice la palabra del Señor. Estamos hablando de cosas que no afectan la salvación o la sana conducta, pero que sí son importantes. Vamos a ver primeramente, hermano, esta palabra, decoroso. Y quiero que me escuche bien, porque hay una postura que tiene el 90% de los teólogos a su favor y una postura que tiene un pequeñísimo porcentaje. Y yo le digo que yo soy muy peculiar, porque yo, amados hermanos, creo que el apóstol Pablo quiso hablar de ambas posturas. Cuando yo estudio la Biblia y me voy a la palabra original que utilizó el apóstol Pablo, en mi calidad de maestro de teología o de pastor, yo le quiero decir que yo estoy de acuerdo con ambas posiciones. Para mí el apóstol Pablo quiso hablar de ambas cosas cuando utilizó este término griego. ¿Qué es decoroso? Primera sección con la que están de acuerdo, creo que la gran mayoría de los eruditos, de los intérpretes de la Biblia. Se lo voy a leer. Dice, es alguien equilibrado, moderado o refrenado. Los que tienen buena memoria me dirán, un momento, pastor, ya hablo de eso. Era sobrio. No. Porque la sobriedad es equilibrio y moderación en algunas prácticas de vida, como por ejemplo la comida. Pero acá no está hablando de equilibrio, de refreno, de moderación en cuanto a eso, sino está hablando de equilibrio, refreno, moderación en el comportamiento total. Vale decir, lo leo, eliminar todo exceso o todo extremo en la manifestación del enojo, de la alegría, de la tristeza, de la preocupación, etc. ¿Quién es alguien decoroso? ¿Quién es un pastor decoroso, un líder decoroso? Alguien que tiene moderación, refreno, equilibrio en las manifestaciones externas de los sentimientos o de las emociones. Como por ejemplo, el enojo, la alegría, la tristeza, la preocupación y todas las emociones o sentimientos que usted tiene en su ser. Cuando usted equilibra la manifestación externa de estas cosas, usted es alguien moderado, refrenado y por lo tanto alguien decoroso conforme a la palabra de Dios. Se lo voy a decir de otra manera. Dice que es el dominio sobre la conducta. Es el acto de lograr controlar las evidencias exageradas de los sentimientos o las emociones. Quiero que usted tome cada palabra que estoy diciendo. La emoción, el sentimiento, está en el interior. Nadie va a evitar la emoción o el sentimiento, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Un pastor, un líder, para ser ejemplo, y para agradar a Dios en primer lugar, tiene que saber controlar las manifestaciones exageradas o sobrelimitadas o ilimitadas de sus emociones o de sus sentimientos. Aclaro algo. La Biblia en ningún momento le dice a usted que deje de tener el sentimiento. No, la Biblia dice no temas. Si usted analiza los originales, no le está diciendo que no siente el temor. Le está diciendo que a pesar del temor, usted avance. ¿Amén? Eso es cuando la Biblia le dice no tengas temor. Cuando la Biblia dice el verdadero amor echa fuera el temor, está diciendo en los originales, tú vas a tener el temor. Pero si tienes el amor de Dios supera el temor y avanzas en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, el pastor como líder de la iglesia tiene que ser ejemplo y tiene que mantener el control de las manifestaciones exageradas de todo sentimiento o de toda emoción. Voy a hablar con ejemplos. A ver, cuando viene el enojo a nuestro ser, ¿cuántos de acá se enojan, hermano? Hay algunos de acá de la iglesia que son enojones. Hay por lo menos unas 3 o 4 personas en esta iglesia que son campeones en el enojo. Pero ¿sabe qué? El enojo, unos más, otros menos, pero todos nos enojamos. Yo sé que hay personas tremendamente ecuánimes que casi no se enojan, pero dije casi, porque sí se enojan. Estábamos viendo con mi esposo un programa cómico mexicano y estaban representando a un monje de esos que mantienen la calma. Y él decía, la calma, no enojarse, no alterarse, cuando ingresen algunos niños a su monasterio. Y los niños comienzan y él decía, mantengamos la calma, mantengamos. Y así seguía, mantengamos la calma. Y los agarró a los niños y los botó. Detrás del chiste ha habido una gran realidad, ¿no?
Podemos resistir más que otros, pero no existe ser humano que no se enoje. Pastor, entonces, ¿cómo hacemos para ser un pastor, un líder y para ser ejemplo para que toda la iglesia sea decorosa? Hermano, usted no puede manifestar exageradamente su enojo. Por ejemplo, violentarse verbal o físicamente. Usted se enojó y usted se calla, usted se da la vuelta, usted no está como siempre, usted es decoroso. Pero usted se violenta verbal o físicamente, usted ya no es decoroso. Porque está manifestando exageradamente, indebidamente, de manera sobrelimitada, el enojo que está en su ser. Si usted insulta, si usted ofende, si usted golpea, si usted tira cosas, si usted rompe cosas, usted ya no es una persona decorosa. Pastor, a mí me ha pasado, a corregirse se ha dicho. Amén. A corregirse se ha dicho. Cuidado, hermano, porque hay líderes que no saben mantener el decoro. Por lo menos en este campo. Yo le decía a mi esposa, Isabel, vamos a entregar los afiches en la fraternidad. Se volverá a rayar como se rayó un hermano anteriormente. No tiene una iglesia, no pastorea una iglesia y yo los afiches los doy a quienes tienen una iglesia. Entonces yo digo, le doy el afiche a quien tiene iglesia. No, que usted está menospreciando, que el otro. Hermano, yo lo quedé mirando, hermano. Usted sabe, hermano, que no me gusta responder ante los inmaduros. Y yo le decía a mi esposa en modo de broma, volveré a ponerse así de alteradito. Eso no es decoro, hermano. Porque hacerle así a alguien, ¿qué significa? Ándate, ya se imagina. ¿O no? Papás, ¿cuántos de ustedes soportarían que su hijo le haga así? Mi hermano José Carlos le hizo una vez así a mi hermana, y si no, a mi mamá, y si mi mamá no le rompió el brazo fue porque tuvo misericordia. Mi mamá se acercó y le dijo, ¿sabes lo que significa eso? Y coplum, así como doña Florinda, don Ramón, bla, bla, y mi hermana y yo estábamos. Pero yo he visto a padres que el hijo les hace así, hermano, y no le digo que le rompa el brazo, ¿no? No vaya a imitar a mi mamá. Pero tome la esencia. Decoro ante el sentir de enojo. Usted tiene que guardar el decoro. ¿Amén? Por ejemplo, ante la alegría, y acá sí tengo que reconocer que yo en los últimos meses he logrado corregir esto. Acá no estoy yo, amado hermano, para pintarme la de angelito. Sé que tengo la belleza de ángel, pero no me voy a pintar de angelito. Hermano, cuando usted, por causa de la risa o de la alegría, y se comienza a reír y usted se va hasta el piso y usted termina doliéndole el estómago, teniendo que ir a misionar, usted ya perdió el decoro. Hermano, yo cuando veía programas cómicos, y lo he logrado corregir, ¿no, mi amor? Yo me reí y me caía del sillón. Y después terminaba, ¡ay, ay, ay, ay! Y mi esposa me decía, Mario, no exageres que el otro. Reconozco que tenía esa falta de decoro, hermano. He tenido que corregir en los últimos meses. ¿Me río? Sí, pero ya no me voy al piso. Ni tampoco termino, ¡ay, ay, ay! Porque me dolía el estómago de exagerar en la risa. Sobre todo cuando estaba viendo el Chavo. Yo sé que los que me ven por internet, los fanáticos dirán, no, que cómo va a ver el Chavo. Bueno, hermano, usted no vea, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pero yo sí lo veo y lo sigo viendo. Pero ¿sabe qué? He tenido que combatir mi falta de decoro, hermano. Conocí una joven, pastora también, hermano, que un día comenzó a reírse tanto, terminó en las bancas de la iglesia, echada boca abajo y con las piernas, ¡ay, ay, 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 ay! Hasta que llegó su esposo, que es el otro extremo, y su esposo entró y ella cuando lo vio a su esposo se quedó, digamos, quieta, y la cara de su esposo le decía, ¿qué te pasa? Y terminó así, hermano, ¿no? Pastora también. Todos podemos caer, pero tenemos que corregirnos. Usted se ríe limitadamente, hermano. No se vaya al piso, ni termine con dolor de estómago, ni mucho menos teniendo que ir a misionar y de la risa. Porque eso es perder el decoro ante el sentir de alegría. En cuanto a la tristeza, hay algunos que pierden el decoro. Se desvanecen, hay que sujetarlos, se desmayan. Yo he conocido a pastores en ese plan, hermano.
Pastores que se han ido al suelo, que los tienen que levantar, que se han desmayado, hay que darle aire, hay que ir al tópico de Campofé para que lo atiendan. Eso es vergonzoso, hermano. Usted tiene tristeza, se murió su ser querido, pero usted tiene que ser un hombre, una mujer decorosa. Y si es pastor o líder, la Biblia se lo manda en el primer lugar. A usted como pastor o líder. Una hermana egresada del Instituto Bíblico, la tenían que sujetar, se tiraba al cajón de su mamá, tenían que aguantarla del cajón, se volvía a tirar al cajón de su mamá. Hermano, un acto tan vergonzoso. Otro se desmaya. Aquí en esta iglesia lamentablemente pasó con una persona que puede así saber. ¿Qué es eso, amados hermanos? Yo le entiendo que a usted le duela. Yo he pasado por la muerte de dos de los seres que más he amado en mi existencia. Uno de ellos mi papá y otra mi abuela Teresa, que era casi como mi mamá. Pastor, lloró, sí. Se entristeció, claro. Pero no me desvanecía, ni me desmayé, ni me tuvieron que poner alcohol en las narices, ni nada por el estilo. Eso se llama mantener el control, ser decoroso. Imagínese usted, amado hermano, que vea a su pastor así. Entonces, ¿usted qué va a decir? Bueno, cuando se muera mi papá, yo metí al cajón junto con él, que mentía ver también. Tenemos que mantener el decoro. Es más, lo he visto ni siquiera en acontecimientos tristes, sino en acontecimientos que debieron ser alegrías. Personas cristianas, hermanos, que el hijo se casa y como tienen hijitis, enfermiza y hasta tal vez complejo de Electra, porque a mí me gusta decir las cosas como son. Cuando yo veo una mamá llamada cristiana que no quiere y que lucha porque el hijo no se case, yo soy capaz de decir, y se lo he dicho a una, ¿qué tiene, hermano, usted? Está templada de su hijo. Tiene usted complejo de Electra, sino para liberarle en este momento del demonio que usted tiene dentro. Eso es algo, amados hermanos, enfermo y diabólico, tenga cuidado. ¿Y qué pasó con esta señora? Tuvieron que sujetarla porque quería subirse al carro donde su hijo se iba a la luna de miel. Y su hermano mayor le dijo, para mí, hermano, fue Dios mío, yo dije. 30 años de cristiano. Y usted la ve en el templo. ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Ta, ta, 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 ta! Todas sus babosadas, pero no era capaz de mantener el decoro. Usted está triste. Bueno, usted se entristece porque su hijo se casa. Primeramente no se entristece. Yo sé que mis hijas están pequeñas, pero le puedo decir desde ya, no se entristezcan. Porque ese es el ciclo que Dios creó. Dejarás padre y madre para unirte a tu mujer. Mi mamá es todo lo contrario. Mi mamá tenía tristeza cuando estábamos solteros. Mi mamá decía, ay, no, están creciendo, están pasando los años, yo no quiero que se queden solos. Pues mi mamá me encanta, por eso esa mujer. No se van a quedar con la vieja, tienen que hacer su... Otros, no, quédate con la vieja se murió, hijo solo. Eso se llama egoísmo, ¿sabían? Hago un paréntesis, les hablo a los padres, acá hay varios padres ya que están canositos. No sea egoísta. No sea egoísta, no quiera que su hijo lo cuide usted toda su existencia, eso no es lo que Dios dijo. Los padres formamos a nuestros hijos para que ellos formen una nueva familia y sigan. Es más alegres, hermano. Me encanta cuando yo veo a esos señores que han tenido 8 hijos, 16 nietos, 32 bisnietos. Y toman una foto que no alcanza ni la cámara, ¿no? Y sale ahí el cochito. Y toda su prole. Qué gusto me da. Yo tan triste porque se casó el hijo. ¿Qué le pasa, hermano? Corrijamos. Amén. Si usted tiene complejo de Electra, el hecho fue el demonio, no se preocupe. Y si usted tiene complejo de Edipo, se lo he hecho también. Porque hay padres que no quieren que mi hija se case. No, que mi hija no se va a casar. ¿Sabe que a mí no me gustan las bromitas de que mi hija se va a casar a los 50? No me gustan esas bromitas. ¿Sabe por qué? Porque a veces detrás de la broma hay inmundicias. O por lo menos egoísmos. Un hermano de esta iglesia me dijo, pastor, cuando vengan a buscar a sus hijas, bueno, que las vengan a buscar, pues yo también fui a buscar a Isabel. Y a mi mamá la buscó mi papá y mi abuelo a mi abuela y llegó hasta Daniela. Entonces dejémonos de sonceas, hermanos, que no deben de estar dentro de la iglesia. Amén. Entonces, cuidado con el desvanecimiento, el desmayo, que no es decoro en cuanto a los momentos de tristeza. En cuanto a los momentos de preocupación, hay algunos que pierden el decoro y caen en inacción o en depresión.
¿A qué me refiero con inacción? No hace nada. Si es mujer, no atiende la casa. Si es hombre, no va a trabajar. Está ahí extasiado por la preocupación. No hace nada. Ya hay otros que peor, depresión. Cristianos evangélicos diciendo no sirvo para nada. Tienen el espíritu de Jeremías, ¿sabes? Pastor, pero Jeremías cayó en depresión. Pero Dios le dijo, qué lindo Jeremías. Qué lindo Jeremías, sigue en depre. Qué buena unción, así le dijo Dios. ¿Qué le dijo a Elías? Ay, ese Elías, no ya Elías, cuando te pase la depre sales. Así le dijo. ¿Sabes qué, Elías? Levántate y anda, unge a fulano, a sutano, a mengano y a pedensejo. ¿No le parece raro? El hombre está que le dice quiero morir y Dios le dice levántate y unge al otro. ¿Sabe lo que dice Dios a los que se caen en depresión o inacción? Levántate y sigue haciendo lo que debes de hacer. Estés como estés, cuidado con la depresión o la inacción ante la preocupación. Preocupación, sí. Inacción, depresión, no, amado hermano. Mucho menos en los que lideramos la iglesia de Cristo Jesús. Ya le he comentado algunas veces, pero lo voy a citar nuevamente de ejemplo. No era pastora ni cristiana, pero hay cristianos y pastores que tal vez les pase lo mismo o les tiene que haber pasado. Esta señora tenía aproximadamente 45, 50 años, casada, hijos adolescentes. Muere su mamá, bueno, ya pues murió la mamá, que llora un rato. Pasa una semana, no cocinaba, no lavaba, no planchaba, no hacía nada. El señor venía de trabajar, tampoco había nada. Los hijos, papá, estamos de hambre, todo un desastre. ¿Sabe lo que hacía en su cama? ¡Bú! ¡Bú! Hasta que tuvo que entrar pues la auxiliar del barrio que se llama María Luisa Contreras, y es mi maravillosa mamá. Y el señor vino a buscarla a mi mamá. Yo vi que le hablaba. ¿Qué pasará? Dije. Y mi mamá viene y me dice, acompáñame, ¿dónde vamos, mamá? A la casa de la fulana. Y mi mamá llega, yo me quedo afuera conversando con una de mis mejores amigas, que es su hija de esta señora. Y yo siento que mi mamá la grita a la señora, vaya a cocinar, vaya a planchar, sonzonaz a tus hijos. Mi mamá se puso brava. La señora, ya Luchita. Y mi mamá te dice, todavía le gritó de la puerta, te meas, te haces, lloras, babeas y haces tus cosas, le dijo. O sea que porque tu madre se murió, toda tu familia paga para una semana tremenda, vieja. El Señor vino a los pocos días, señora, Lucha, gracias. Y lo triste es que hay pastores que pasan lo mismo. Mi amor, ¿quieres ir a la iglesia? Yo no tengo nada, no valgo, todo se va. Pastores dan vergüenza, hermanos, esos pastores. Pastores que aquí los a levantar con lámpara. Los miembros de la iglesia los van a levantar el pastor. Yo no sé cómo le llaman pastor. Siempre recuerdo de una señora que dirigía una obra. Toda la vida los miembros tenían que hacer una... Todos los meses en aquellos lugares los pastores tenemos vacaciones. Y yo tenía vacaciones, ya no me acuerdo en qué mes era. Bueno, el caso es que todo mi mes de vacaciones, yo estaba cerca, vivía cerca de ese lugar, y toda la vida, como dicen los jóvenes, me gané con el pase. Toda la vida que yo pasaba, las semanas que eran sus ovejas consolándolas. Bueno, dije, sería un mal momento. Todo el mes, hermano. Viernes a viernes. Yo me amargué y hablé, amados hermanos, con los líderes de la red. Le dije, oye, ¿ustedes a quién han mandado? No, que el otro sabe que no, pues ella se ha capacitado, se habrá capacitado en teoría, porque sabes que, oye, cualquier, debería ir ella a sentarse y que le ministre todas las que están ahí. Decoro, hermanos. Control en la manifestación de tus emociones. Sea de alegría, de tristeza, de enojo, de, ¿qué le digo?, de preocupación. El control de las manifestaciones exageradas. Eso es ser decoroso. No sé si usted se da cuenta qué práctica es la palabra de Dios. ¿Amén? Una hermana me dice, pastor, yo estuve en otra iglesia muchos años. Nunca nadie habló de estas cosas de manera tan práctica. ¿Y qué le decía? No, el pastor terminaba, pastor, pasa aquí la unción. Y sé que es cierto porque yo visité esa iglesia, hermano. Y desde la primera vez que visité esa iglesia o la segunda, dije, Señor, ¿a dónde me vengo a meter? El pastor salió todo el rato, gritó, salió otro, no sé, se creían del MRTA. Sale el copastor también, yo dije, voy a... Yo decía, hermano, ya.
También tenía que guardar el decoro, porque el Señor le decía, disculpen, ¿ustedes son esquizofrénicos o de dónde han salido? Esta hermana tiene tantos años en la iglesia, hermano, y nunca le enseñaron eso. Eso es ser decoroso, hermano. Usted no necesita que baje el arcángel Miguel a darle la triple unción del espadazo. Usted lee la palabra, eso es decoro, amén. Tengo que guardarlo. No, ¿quién tiene que ser un pastor? El que haya ayunado 40 días. El que se haya ido al monte de la transfiguración. No el que se haya clavado con Jesús y haya sentido el dolor. Y una sarta de babosadas y media que no están aquí. Oye, ¿quién va a ser el pastor de la iglesia? Vamos a meternos a ayuno 50 días. ¿Y esto dónde quedó? No toman en cuenta la palabra. Y por ahí alguien dice, el Señor me acaba de revelar que es el hermano fulano. La esposa está mal, los hijos son una sarta de pandilleros. Y no, el Espíritu me dijo. ¿Y la palabra de Dios? ¿Dónde la dejaron? Un pastor, hermano, es decoroso. Y como se da cuenta, esto no tiene nada que ver con que a usted le caigan los 7 espíritus del Apocalipsis. Pero pastor, ¿cómo logro ese control? En el poder de Dios. Yo me reía, como ya se lo dije, me iba al piso y me dolía la barriga, ya no. Tuve que orar a Dios, pedirle perdón, pedirle fuerza y poner de mi parte para guardar el decoro, aunque me da mucha risa. Amén. No necesité, amado hermano, que venga ningún pseudoapóstol a ponerme las manos y a darme la unción del G12, ni del D12, ni del WQ, no sé cuánto. Simple y llanamente la palabra es poder en nuestras vidas. Usted tiene que ser, amado hermano, decoroso. Pero esa es la primera postura, que la tienen, he revisado hasta las redes, el 90% de teólogos. Pero hay una postura que la tienen un pequeño grupo y que yo también estoy en parte de acuerdo con ellos, porque yo estoy de acuerdo con las dos. Yo creo que Pablo quiso decir las dos cosas. ¿Cuál es la otra posición? Ya no el equilibrio o moderación, sino la práctica de las reglas de educación y urbanidad. Es decir, acatar las normas del buen proceder o de la buena conducta social. Repito, decoro, conocer y acatar las reglas de urbanidad. ¿Qué dice esto? Que el pastor también debe de conocer y debe de practicar las reglas de conducta social. En otras palabras, el pastor no puede ser un vulgar, un maleducado, no sé, un indecoroso, un chabacano, como dice mi familia. El pastor tiene que ser alguien que también guarde el decoro, en conocer y acatar las normas generalmente aceptadas de buena conducta social. Vamos a poner ejemplos. Conducta en una cena. He visto a pastores que acercan la boca al plato. Nada que tiene que ver, eso es para los ricos. ¿Qué? La buena educación no tiene que ver con tu clase económica ni social, ¿no? Cuidado con esas equivocaciones o esas ideas de no sé de dónde salieron de todas. Hermano, usted puede vivir en la invasión más alejada de Lima y usted puede ser alguien decoroso, educado, hasta cierto punto elegante. Pastor, entonces, ¿qué hago? Lea las reglas de decoro. Pues, hace unos años, cuando yo todavía estaba en la Alianza Cristiana y Misionera, vinieron para el encuentro nacional de Lima, el encuentro con Dios, y vino el pastor ya fallecido Ken Opperman, y la esposa del pastor Ken Opperman, una mujer extremadamente elegante y decorosa. Y las hermanas anfitrionas estaban sirviendo la comida, y la esposa del pastor Ken Opperman las exhorta: hermanas, se sirve por la derecha y se retira por la izquierda. Y algunas dijeron: ay, ¿qué se cree? ¿Qué se cree? Decorosa, pues, amén. Y hay algunos que se amagan todavía. Ay, viene con sus alcurnias. Eso no es alcurnia. Eso se llama educación. Amén. Por ejemplo, trato del varón hacia la dama. He visto a los pastores más caballos que haya podido ver. No caballeros, caballos y caballos todavía de allá, de por los últimos pueblos. Porque si usted ve a los caballos de paso, ¿usted ha visto a los caballos de paso? ¿Qué tal elegancia, hermano? Hay que imitar a los caballos de paso. Pero estos son caballos así tipo espíritu, hermano. Esos caballos de... Ni a su mujer la tratan con decoro, hermano. Venía en el carro del chino, o me iba de acá a Puente Nuevo, subo al carro del chino, cuando en eso alguien me dice: pastor Guerra, y volteo y había dos pastores, aclaro, muchísimo mayores que yo, deben tener base 6 casi.
¿Cómo está siervo? Ah, ¿cómo está usted? Conversamos un momento, ellos se bajaban en Megaplaza. Y usted sabe que el chino ni para bien, el chino hay que aventarse, ¿no? Bajó él, caminó y a su esposa la dejó en el estribo del chino. Y don Pastor ya estaba ya quedó por la otra cuadra. No volvió a darle la mano a su esposa, nada, hermano. O sea, el perro lo estaba siguiendo. Otro pastor, casi 80 años, hermano, y considerado una autoridad dentro de algunos círculos. Íbamos con mi esposa a un culto especial, que él también iba con su esposa. Y amado hermano, él iba por delante todo apurado, y no le voy a mentir, ahí está mi esposa. Su esposa iba detrás de él como perro, hermano. Y él iba todo señor. Y la esposa, y él. Qué vergüenza. Ah, pero para hablar la Biblia y hablar lengua se pinta. Yo sé que los que me ven por las redes ya me estarán requintando, pero me importa un cacahuate. Porque yo ya estoy cumpliendo con lo que debo de decirle. Se sorprenden, hermano, cuando yo volteo para darle la mano a mi esposa para que baje del carro. Se sorprenden cuando mi esposa cambia de posición y le digo, mi amor, tú para la pared, el hombre va para afuera. He visto a pastores que... Claro, pues ellos son un ataque caballo, que a la mujer la deja no sé por dónde. Eso se llama también, hermano. Y para mí Pablo sí habló de eso. De código, reglas de humanidad que usted debe respetar. ¿Qué otro ejemplo le puedo dar al dar un discurso público? He visto a personas que dirigen culto, amado hermano, pastores que dan el micrófono y no se van para atrás, hacen esto, hermano. Y al que llega le dan el micro y se va. O sea, por acá le dan el micro. Nos ve un maestro de oratoria, así son los evangélicos con esa sarta de vulgares, que no saben nada. Hay algunos que dicen, no, ¿qué importa? Amado hermano, sí importa. Porque la palabra de Dios se aplica a todo contexto, a toda cultura, a todo lugar. Aprendamos, hermano. ¿Ha visto? Yo me voy para atrás, ¿se ha dado cuenta? Yo me voy para atrás porque esa es la regla de negocio. Cuando uno esté en un púlpito, o en un estrado, donde quiere estar. El trato del anfitrión a sus invitados, hermano. Lamentablemente usted invita gente, a mí me han invitado, amados hermanos, a predicar a la iglesia, y hemos entrado con mi amada esposa y el pastor no sé qué está haciendo, hermano, creo que está trapeando, y de lejos me hace así. Por allá hay sitio. Hermano, yo no reclamo noes, pero qué lástima ver a pastores que tienen tan poco decoro. Cuando usted es anfitrión, usted tiene que recibir. ¿Amén? ¿O no? Usted tiene que recibir. Cuando tomaron la embajada de Japón, no sé si usted sabe, hermano, el embajador japonés, cuando quisieron llevarlo para otro lado, dijo, no, yo voy a estar con mis invitados. Ellos son mis invitados y yo soy responsable de mis invitados, dijo el embajador japonés. ¿Qué tal decoro? Porque eran sus invitados. Y ante la toma de estos terroristas asquerosos, él tuvo que estar con sus invitados. Tremendo, hermano. Los cristianos que hubieran dicho, allá batalazo, yo me voy para allá. Decoro. El acatamiento y el conocimiento de las reglas de la buena educación para llevarlas a cabo, hermano. No es para las iglesias de La Molina, por si acaso. No es para las iglesias de Chacaía del Estanque o del Polo de Surco. Es también para la Vega de Chillón. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Es también para los Olivos de Pro, es también para San Diego. ¿Amén? Amén. No, pastor, cuando me mude allá por donde vive en la planicie, allí me vuelvo decoroso. No, hermano, vuélvase decoroso desde este momento. ¿Amén? Amén. Esas son las dos posturas. Repito, la mayoría está de acuerdo con la primera, pocos con la segunda. Su pastor está de acuerdo con las dos. Para mí, Pablo quiso decir las dos cosas. Le recomiendo que tome ambas, pero pastores que me ven por las redes, sea decoroso y aplique lo que acabamos de decir conforme a la palabra. Luego de hablar de decoroso, el apóstol Pablo dice, hospedador. Hospedador. La mayoría de pastores tenemos la mala idea de que tenemos que ser hospedados. Pero acá no dice eso. Y me incluyo. Acá dice que los pastores tenemos que ser hospedadores. ¿Me dejo entender? Ah, que me hospeden, porque soy el pastor. Amén. Pero más todavía, seamos los pastores y los líderes hospedadores. Empecemos nosotros. ¿Qué es ser hospedador, hermano? Sé que usted conoce el concepto, pero cuando vamos al contexto bíblico y a otros libros,
vamos a darnos cuenta que el concepto de hospedador que usted encuentra en el diccionario se extiende conforme a la palabra de Dios. Yo podría hablar de 3 aplicaciones. La primera, dispuesto a albergar al hermano, al prójimo, dándole sustento y comodidad. Eso es ser hospedador. Usted tiene la disposición de albergar al hermano en su casa, en su propiedad, en su hotel, en su finca, y no solamente decirle aquí está, quédate acá, sino el hospedador significa que tiene que estar dispuesto a proveerle el sustento y la comodidad necesaria. Ese es ser hospedador. ¿Cuesta ser hospedador? Cuesta, hermanos. ¿Es facilazo o no? Hay personas de diversas costumbres, ¿o no? Hay personas no malas, sino diferentes formas. Y nosotros debemos de desear albergar y proveer la necesidad y la comodidad de esa persona. Comencemos a hacerlo. Esta sección habla de hospedar por varios días. Esta sección habla, amado hermano, no de un momentito, sino de días. Ah, pastor, amén. Segunda aplicación. También recibir por horas al visitante. Tal vez alguien no se va a quedar un día, solamente viene de visita, va a estar ahí un par de horas, 3 horas. También usted debe ser hospedador. Recibirlo, y le hablo a los pastores y a los líderes de esta iglesia y a los que me ven por internet. Hermanos, usted tiene que hospedar y si le es posible, compartir algo. Si le es posible, repito. No vaya a salir a la tienda a endeudarse. ¿Sí? No vaya a salir a la tienda a endeudarse. Amamos su corazón, pero no vaya a hacer cosas imprudentes también. Pero, si usted puede, comparte. Si usted puede decirle, hermano, ¿quiere ver tal cosa? En televisión, no sé, en su internet, en su cable, dígalo. También vale por unas horas. Amén. Y el pastor debe de ser hospedador. Y cuando la palabra dice que el pastor debe ser hospedador, se refería a que sea hospedador en el templo o en su casa. En su casa. Sabía que de donde yo vengo, la congregación en muchos casos no sabe dónde vive el pastor, ni la dirección, ni el teléfono. Por si acaso, hermano, no vaya a decir, no, ¿quién se lo contó? No, no me lo contaron. Usted sabe que yo he sido pastor en la zona media alta y conozco eso. La iglesia no sabe dónde vive el pastor. No tienen ni el teléfono del pastor. Si usted entra a la secretaria retira el teléfono, le marca y le pasa con el pastor. Por si acaso, yo he estado allí. No me lo contaron. Yo he sido pastor allí, amados hermanitos. No, sobre pretexto de que te van a molestar a cada rato. Bueno, sería usted pavo, pues si se deja molestar. Usted guarda autoridad y usted sabe cuándo le dice a la gente que ya acabó la cosa. No le tenga miedo, hermano. Un pastor de acá de Lima Norte le digo, algún día espero volver a vivir en la casa de la iglesia. No, ¿cómo se te ocurre, varón? Y yo le dije, varón, yo he vivido años en la casa de la iglesia. Ah, bueno, hay que tener una capacidad tremenda, sí. Amado hermano, eso también es ser hospedadores, pastores. Seamos hospedadores, líderes, sean hospedadores. No deje al hermano afuera cuando viene a buscar a alguien, a su esposo, tal vez, siempre y cuando haya alguien más adentro. Amado hermano, recibe en su casa. Y aprovecho para decir esto y lo vuelvo a repetir. Yo sé que yo y usted podemos haber fallado, pero estamos para enderezar camino. Cuando usted vaya a buscar a alguien y esté solo una mujer en la casa, no ingrese. Y cuando usted vaya a buscar a alguien siendo usted mujer y está solo el varón en la casa, no ingrese. ¿Ven? Espere que llegue. Dese una vuelta, espere por ahí, no sé, evangelice toda la manzana. ¿Ven? Y cuando llega la persona, ahí recibe ingreso. Amén. No, el pastor dijo que hay que ser hospedador, pero recuerde que el hospedador se combina con prudencia. Amén. Pero hay una tercera sección de la palabra hospedador que los pastores debemos practicar. Dice, poner su casa a disposición de la iglesia para reuniones. Amén. Poner su casa a disposición de la iglesia para las reuniones. O sea que el pastor también debe de abrir la puerta de su casa. Tal vez para un culto, para una reunión matrimonial, para una reunión de jóvenes, para lo que se presente. Por alguna causa como la que nos ha pasado hace poco. ¿Se acuerda que hemos estado meses sin templo? Abrieron su casa los hermanos Príncipe Champahuana, abrieron la casa los pastores, abrió su casa Milagro, abrió su casa la hermana Aide, y muchos abrimos nuestra casa. ¿Y tiene un costo? Claro que sí, de repente tuvimos que barrer más de la cuenta. De repente tuvimos que acomodar las cositas que no hubiéramos movido si no hubiera habido ahí el culto.
¿no es cierto? Pero déjeme decirle que usted está obedeciendo a la palabra. Y Dios lo va a bendecir. El pastor debe de ser hospedador. Quiero oírme algunos versículos de la Biblia que hablan de ser hospedador, ya no solo al pastor, pero para tomarlo como refuerzo. Romanos 12:13, hermano. Romanos 12:13. Dice la palabra. Romanos. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad. La hospitalidad es una cosa legal o una práctica, hermano. Una práctica, porque dice practicando. Imagínese que su hijo venga y le diga, papá, ya me aprendí todas las fórmulas. Y usted lo sienta a hacer los ejercicios y no sabe descomponer la fórmula. Ah, pero me aprendí la fórmula. ¿Vale? En algún colegio, universidad, instituto le toman examen, ponme las fórmulas ahí. No, ¿verdad? Le van a decir que aplique la fórmula o que descomponga la fórmula. Igualmente, hermano, acá la hospitalidad dice practicándola. ¿Amén? No dice, hermanito, las puertas de mi casa están abiertas y cuando ve el hermano no estaban abiertas, estaban bien cerradas. Hay algunos que se llenan la boca, ¿no? Las puertas de mi casa están abiertas. Bueno, estarán abiertas cuando usted sale o cuando usted entra, pero no están abiertas. Dice practicando la hospitalidad. Hebreos 13:2. Hebreos 13:2. Dice la palabra del Señor. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. No, perdón, 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. No se olviden de la hospitalidad, pero por supuesto, con prudencia. No vaya a ser que venga por aquí una persona y diga, hermanitos, ¿cómo están? Yo vengo desde Paucaltambo a 5 kilómetros de no sé qué, en Cóndor por tal sitio, bueno. Y usted le dice, venga a mi casa. No haga eso. Cuidado. Practique la hospitalidad. Recuerde que los tiempos han cambiado. La palabra es la misma, pero hay que aplicarla con sabiduría. Hospede al que usted tiene garantía. ¿Amén? ¿Sabe lo que le pasó a una hermana de la Alianza Cristiana y Misionera de Lince? Está sentada en el atrio, tremenda iglesia, y dice que se acerca alguien y le dice, hermanito, ¿usted congrega aquí? Sí, le dice, yo vengo creo que de Huancayo, de Huánuco. Sí, yo congregaba en la Alianza de allá, pero no hay donde me quede. Y la hermana debió ser prudente. Ah, usted congregó allá, vamos a la oficina pastoral. Pastor, esta hermanita, llaman por teléfono, a ver, la hermana sí congregaba aquí, amén. No, la hermana no hizo nada, la llevó a su casa. La tuvo 2 semanas. A la tercera semana se fue al mercado. Cuando regresó le dejó las paredes de la casa. Todo se lo robaron. Todo, hermano. Literalmente le dejaron las paredes a la hermana. Si no se llevaron las paredes fue porque no podían. No comete imprudencias, hermano. Tampoco hospede con imprudencia para su familia. Mi hermana Cecilia y mi esposa me han contado de, entre comillas, siervos de centros terapéuticos que traían a los ex drogadictos, los metían a su casa y se iban estando su esposa y sus hijas ahí. No, el amor de Dios, eso no es el amor de Dios, esta es la taradez tuya, que es otra cosa. ¿Qué dice la Biblia? El amor no hace nada indebido. Eso no es amor, eso es taradez tuya, no amor de Dios. Hermanos, todo con prudencia. Si usted tiene una hija jovencita, no va a meter a usted a alguien a su casa y usted se larga y deja a su hija jovencita ahí con alguien. ¿Sabía usted, hermano, que de cada 10 violaciones, 8 son cometidas por gente que las víctimas conocen? ¿Sabía eso? Se lo repito, no son estadísticas mías, son del Promude. De cada 10 chicas violadas, 8 conocían y eran cercanas al agresor. Tío, padrino, paisano del papá. Pastor, pero se va a ofender mi paisano. Que se ofenda tu paisano. Ya no me va a hablar, que no te hable. Ya no me va a mandar mis socas, que no te mande tus socas, no importa. Pero tú tienes que ser un hospedador con prudencia. Acá dice, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saber los pastores hospedaron ángeles. Y vamos a uno más. Primera de Pedro 4:9. Primera de Pedro 4:9. Hospedaos los unos a los otros, ¿sin qué? Sin murmuraciones. Pastores,
especial, líderes, hospeden, pero sin murmurar. Usted hospedó al hermano y de repente dice, oye, el hermano solo se baña los sábados. Me salió barato el hospedarlo en cuanto al agua. Si usted va a hospedar para murmurar, mejor no hospede, amado hermano. Oye, lo hospedé al hermano y ¿sabes qué? El hermano se levantó a tal hora. Hermano, si usted va a hospedar para murmuración, para decir cosas feas, mejor no hospede, por favor. Hospede sin murmuraciones. Amén. Vienen posiblemente hermanos de Ícaro. ¿Cuántos vamos a disponernos a hospedar? He hablado con algunos que me han dicho, ya pastora, voy a acomodar, gloria a Dios. Si llega a concretarse que vengan, no crea que yo le voy a decir, hermano, pues allá está el hotel fulano, pues allá está el otro hotel. Tratemos, amado hermano, de hospedar a los hermanos. Eso sí es con garantía porque vienen con su pastor, yo los he conocido en mi viaje misionero a Ica y a Nazca, y son personas que lo vamos a garantizar. Amén. Si el hermanito, amado hermano, come mucho, bueno, usted lo va a tener algunos días nomás. Si se tratara de comer mucho, nadie me invitaría a mi noche ni me pondría la panera. Sin embargo, yo veo, gracias a Dios, que siguen poniéndome la panera, a pesar de que los 20 panes 18 fueron para mí y 2 para el resto. Pero los hermanos me siguen hospedando, ¿no? Porque esas horas también es hospedar. ¿Qué debemos de ser los pastores? Debemos de ser decorosos y hospedadores. ¿Amén? La próxima semana vamos a ver el que más me gusta. Apto para enseñar. Hay pastores aquí en Puente Piedra que parece que han leído aptos para que les enseñen. No saben, hermano, nada. No sé qué predican, no sé qué enseñan. Me da vergüenza. Pero la Biblia dice, apto para enseñar. Capaz de enseñar, preparado para enseñar. Finalizo. Tomé un examen en una iglesia. Todos aprobaron, menos el pastor. Los miembros sacaron 18, 17, 14, 13. El pastor, 0. ¿Qué le parece? Apto para enseñar. Pero recuerden, decoroso y hospedador. Amén. Oremos. Padre Celestial, muchísimas gracias por tu palabra maravillosa y preciosa. Ayúdanos, Señor, a los pastores de esta iglesia, a los líderes de esta congregación, a los que están liderando las iglesias afiliadas y a todo siervo, pastor y líder, Señor, que me escuche por las redes. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, a clamar a ti, a buscar el poder del Espíritu para ser, Señor, líderes y pastores, decorosos y hospedadores para tu gloria, Padre Santo. Ayúdanos a hacerlo para darte gloria, para bendecir, Señor, a tu pueblo y aún a los que no son de tu pueblo todavía. Gracias, Dios precioso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. No olvidemos, amados hermanos, los que van a ayudarme a repartir afiches van a trabajar esta semana. Recuerden, insisto, que nuestros hermanos Mijail y Sonia tienen plena cobertura. Nadie venga a decirme, pastor, lo pide la manito, están plenamente autorizados para darle la manito del pie y de todo lo que quieren, ¿no? No hay reunión. Lunes.